Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la segunda ponencia de estas jornadas de la ilustración del tema de la lengua. Si bien esta mañana nos situábamos del lado americano del Atlántico, en esta conferencia nos vamos a situar del lado europeo. Me complace presentar al profesor Fernando Durán López, catedrático de Literatura Española del Departamento de Filología de la Universidad de Cádiz, cuya trayectoria investigadora se ha consolidado como un referente internacional en el estudio de la literatura española del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, con especial atención al pensamiento ilustrado, los lenguajes de la modernidad y la configuración de la esfera pública. El profesor Fernando Durán es doctor en Filología desde 2001, con una tesis titulada La autobiografía moderna en España, nacimiento y evolución, siglo XVIII y principios del XIX, y desde entonces el profesor Durán ha mantenido una línea de investigación muy prolífica, avalada por 5 sexenios de investigación reconocidos oficialmente. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y ha desempeñado un papel activo en la coordinación y participación en proyectos nacionales e internacionales de I+D+I, varios de ellos como investigador principal en temas como la prensa crítica, la censura ilustrada, la literatura política y los almanaques como forma de mediación cultural. Desde 2022 ostenta la presidencia de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, tras haber desempeñado varios cargos en la Junta Directiva, y su campo de estudio se ha centrado en la literatura y cultura del siglo XVIII, como decía antes, y primera mitad del XIX, y ha abordado con particular profundidad cuestiones como la autobiografía, la literatura política, la prensa periódica, la censura editorial, los almanaques y pronósticos astrológicos, así como la producción literaria del exilio liberal. Ha dedicado especial atención a autores como José María Blanco White, José Joaquín de Mora y José Vargas Ponce, entre otros, cuyas obras ha contribuido a recuperar y contextualizar críticamente. Así, el profesor Durán López cuenta con una prolífica producción científica que supera los 190 trabajos publicados, de los cuales destacan 48 libros entre monografías de autor, ediciones críticas, anotadas y volúmenes colectivos. Ha colaborado con publicaciones de primer nivel como la Revista de Literatura, Cuadernos Dieciochistas, Ínsula, Boletín de la Real Academia de la Historia o Cuadernos de la Ilustración y Romanticismo, que dirige desde 1997 y constituye una publicación clave para la difusión de estudios especializados sobre este periodo. También ha sido y es parte activa de comités científicos y editoriales, tanto nacionales como internacionales. No tendría tiempo para destacar todas sus publicaciones, pero sí me detendré en algunas que me han llamado la atención en el ámbito de la Ilustración y el siglo XVIII, como Juicio y Chirinola de los Astros, Panorama literario de los almanaques y pronósticos astrológicos españoles de 1700 a 1767, o de las seriedades de Urania a las zumbas de Thalía, Astrología frente al entretenimiento en la censura de los almanaques de la primera mitad del XVIII. Son 2 estudios de referencia sobre los almanaques y pronósticos astrológicos del siglo XVIII que analizan su contenido, función cultural y estrategias de censura a las que fueron sometidos. Ha editado también las actas del Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII, con el título de Hacia 1812, desde el siglo ilustrado, o ha dirigido el volumen Instituciones censoras, nuevos acercamientos a la censura de libros en la España de la Ilustración, una obra publicada por el CSIC que ofrece una perspectiva crítica sobre los mecanismos institucionales y el control del saber en la época, y además es editor del volumen La invención de la infancia, resultado del 29º encuentro de la Ilustración al Romanticismo, celebrado en Cádiz, que explora discursos pedagógicos y filosóficos de la Ilustración en su proyección hacia la modernidad. Toda esta labor se enmarca en una sólida investigación sobre las formas discursivas de la Ilustración, conflictos ideológicos y culturales y la formación de una cultura nacional moderna, temas que se abordan también en la conferencia que hoy nos convoca. Literatura, lengua y nación, algunas guerras culturales en el siglo XVIII español. Doy por fin la palabra al profesor Fernando Durán López, no sin antes agradecerle su generosa disposición a formar parte de esta jornada, a venir a la Universidad de Neuchâtel y compartir con nosotros hoy su rigurosa investigación. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación abrumadora.
Y muchísimas gracias por la invitación para estar aquí. Y como soy normalmente largo de palabras, voy directamente al grano y me interrumpís o me avisáis cuando sea, que yo abrevio. No sé si tengo para mucho o para poco, pero puedo ir abreviando sobre la marcha. Bien, empezaré con una pequeña anécdota. Hace como unos 10 años, un colega historiador, muy bueno realmente en su campo, que es de historia contemporánea y especialista en los modernos procesos de nacionalización, que es un tema muy de moda en la historia contemporánea española y en general, me pidió opinión sobre un artículo que estaba preparando en torno a ciertos aspectos de la dialéctica entre lengua y nación en el siglo XIX español, llevado por la obsesiva cuestión de la relación entre el castellano y las otras lenguas peninsulares, que parece que viene a centrar el concepto de política lingüística para muchas personas, como si fuera la única posible política lingüística española. Este colega hacía afirmaciones como que no existía política lingüística antes del 18 y en parte lo justificaba porque no hubiera un criterio ortográfico homogéneo o que la fundación de la RAE expresase el intento de establecer esa política por la vía de hacer un diccionario, una ortografía, una gramática oficiales. Eran afirmaciones movidas por un flagrante anacronismo y una cierta ceguera ante hechos evidentes. Para un experto del siglo XIX es fácil pasar por alto, por ejemplo, que existe el latín o que existen controversias religiosas, las que provoca la Reforma Protestante, que quizá para alguien del 16 o del 17 era algo más importante que si se hablaba castellano, catalán o lo que fuera, ¿no? Le contesté que, por supuesto, que sí hay una política lingüística antes del 18 y que es difícil, creo, encontrar un momento histórico en sociedades complejas donde no exista. Distinto es determinar su importancia, en qué aspectos incide y las consecuencias que provoca. Le dije que no había una política centralizada y sistemática en el terreno en el que él estaba interesado, que es decir, la fijación, la promoción y la institucionalización de una variedad lingüística romance como lengua oficial y nacional. Pero sí es una política lingüística y muy importante prohibir la lectura de la Biblia en lengua vulgar y sus traducciones, o reformar el estudio y la enseñanza del latín, que es el eje central del Renacimiento en toda Europa. La decisión de qué cosas se debían hacer en latín y qué en lengua vulgar es una decisión política de primera magnitud en el contexto de las luchas religiosas entre protestantes y católicos y en el contexto del control social que pretenden ejercer la monarquía y la Iglesia en la Edad Moderna. La lengua siempre es objeto de la política. Otra cosa es que las prioridades de la política y las formas de la política en cada época son diferentes. Si se considera que la unanimidad religiosa es más importante que la pertenencia nacional, cuando no existen naciones, entonces no hay ninguna motivación para promover un uso amplio, unificado, sistemático o correcto de las lenguas vulgares, ni siquiera de la más dominante. Y sí hay una motivación para mantener la jerarquía diglósica entre el latín y los romances, todos ellos, no solo el castellano. Si no se introduce ese elemento u otros similares, no se entiende la política lingüística en la edad moderna. Este episodio pues, me dio motivo a ciertas reflexiones sobre la mirada muchas veces anacrónica y sesgada que hoy tenemos acerca de las implicaciones culturales de la lengua y cómo la centralidad de la lengua propia dentro de las identidades nacionales y dentro de las estructuras sociopolíticas de los estados-nación que se articulan durante el siglo XIX impide ver correctamente muchas de las luchas culturales de periodos anteriores que están montadas sobre parámetros diferentes. Por citar 3 ejemplos, darle una importancia o un sesgo completamente anacrónico a la discusión por el nombre de la lengua. En el 18 a nadie le parecía particularmente relevante que nuestra lengua se llamara castellano o español. Usan de forma espontánea el término que prefieren, ajenos a la ridícula importancia que siglos después se ha venido dando a esta cuestión y que todavía hoy levanta debates enconados, incluso entre expertos muy acreditados, que recurren a estos testimonios del pasado como si los estuviesen pronunciando hoy día, y no como si estuviesen pronunciando en el contexto del siglo XVIII, donde estas cosas realmente no les importaban. Otro elemento anacrónico, por ejemplo, que es muy fácil de ver en muchísimos trabajos, en muchísimos acercamientos, es el papel de la RAE. Es fácil que, a partir de la importancia que la RAE tiene en la actualidad como la única academia que realmente tiene una función pública activa y viva en España con influencia real sobre la vida cotidiana, sobre políticas públicas, porque tiene, digamos, el carácter de generar la oficialidad de la ortografía y de otras muchas cosas, porque hoy día a la lengua se le damos esa importancia. Es fácil retroproyectarlo a siglos anteriores, pero cualquier experto en el 18 sabe o debería saber que la RAE era casi la menor de las academias o la menos importante, o una de las menos importantes en el siglo XVIII.
Por supuesto, muchísimo. Es que no quiere pasar cuando debe. Por supuesto, muchísimo menos importante que las dos grandes academias, sobre todo la Academia de la Historia, pilar central de la política cultural borbónica, y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tenía nada menos que la atribución de autorizar prácticamente todas las obras públicas y todas las construcciones de edificios nuevos durante muchísimo tiempo. La Academia Española tenía mucho menos poder, menos influencia, menos acceso a los órganos decisivos del gobierno, precisamente porque la ortografía, la gramática y el diccionario, que son, digamos, sus funciones básicas, sus productos básicos, en ese momento no eran objeto de una política pública definida o particularmente relevante. Y porque la defensa y la promoción de una literatura de prestigio, esto es, una literatura neoclásica, traducido a los términos de la época, era un objetivo bastante secundario para las élites políticas oficiales. Era un objetivo, pero no era un objetivo importante. O al menos no lo fue antes de 1785, cuando la polémica de los apologistas cambia bastante este tipo de cuestiones, y si da tiempo me referiré al final a ello. O un tercer sesgo, el que impide, un tercer sesgo anacrónico, el que impide ver el neoclasicismo como lo que realmente acaba siendo durante gran parte del siglo XIX, que es una política pública. Cada periodo de la historia, cada régimen, ya sabemos, favorece o perjudica o, digamos, reprime determinados movimientos. Prefiere unos movimientos estéticos, promueve unos, reprime otros, pero a nadie se le ocurriría decir que el barroco, el renacimiento, el romanticismo, el realismo, las vanguardias son estilos oficiales, objeto de una directa acción del Estado, salvo en excepciones como el realismo socialista en los regímenes soviéticos. Los regímenes políticos antiguos o modernos no suelen tener un estilo propio en un sentido fuerte. El 18 en gran medida sí lo tiene, o al menos en una medida mucho mayor que otros periodos, y precisamente por eso, porque es una excepción, tiende a no visualizarse como es debido. La idea central que hay que tener respecto a la Ilustración es la idea de cultura dirigida. Es a todos los efectos y en todos los planos una cultura objeto de una política gubernativa a través del propio aparato de la corona, a través de los cuerpos doctos, públicos, semipúblicos o incluso privados, y a través de la absoluta interpenetración de los hombres de letras con la función pública. Hay que entender en ese sentido que el neoclasicismo, comprendido como una forma racional, universal, de buen gusto, que ha de poner la cultura española a la altura de las mejores y más avanzadas de Europa, es una política oficial. Sin comprender esto, no se puede entender la idea de intervención pública sobre la lengua o la literatura, o al menos no se puede entender sin caer en el anacronismo. En este sentido, mi objetivo aquí es plantear algunas líneas de lo que podemos entender en el siglo XVIII como políticas lingüísticas. Lo que hoy llamaríamos, en un término muy de moda, guerras culturales, que las llamamos culturales para no llamarlas lo que son guerras políticas, religiosas, sociales, económicas, sexuales. Entonces llamamos culturales, que parece que eso, los de derecha dicen guerras culturales, los de izquierda dicen la guerra por el relato. En todos estos términos, en todas estas guerras de las que voy a hablar, la lengua participa de forma directa. Voy a hacer solo un panorama muy sucinto de algunos momentos, episodios y elementos clave en cinco bloques. Aquí, funciona. Podríamos añadir otros, evidentemente, pero bueno, yo me voy a centrar en los que más o menos he ido trabajando a lo largo de mi carrera, y voy a hacer como un collage de cosas que he estudiado por separado y algunas que están todavía estudiándose, ¿no? En primer lugar, la lucha por establecer un castellano científico en las primeras décadas del XVIII. El siglo XVIII escenificó las dos últimas batallas del castellano contra el latín, para conquistar los espacios que aún se le negaban sistemáticamente a la lengua romance. Fundamentalmente la ciencia facultativa, universitaria, la ciencia en sentido más solemne, ¿no? Y las escrituras sagradas. Abordaré ahora la primera, cuyos combates se desarrollan sobre todo en las primeras décadas del siglo, aunque venían desde los últimos compases del XVII. Esta es también una batalla neoclásica, aunque aquí usando el término en un sentido más lato. Me refiero con esto a que es un neoclasicismo, por así decirlo, negativo, en el sentido de que todas las operaciones realizadas para modificar, modernizar y nacionalizar la lengua culta de la ciencia, del ensayo o de la divulgación entre las grandes masas, y estos son tres niveles diferentes que hay que considerar por separado, tienen como denominador común la lucha contra el barroquismo, el abandono del latín,
y la adaptación de la terminología técnica y científica a un registro moderno más cercano al habla común castellana. Aunque el resultado no pueda siempre considerarse como una prosa neoclásica en sentido estricto, en algunos casos sí, en otros no, todos trabajan por elevar el castellano a lengua universal de todas las artes y las ciencias, y todos combaten contra el mal gusto, el cultismo impostado o el rebuscamiento característicos de la prosa barroca. Todos, incluso, como ahora diré, Torres Villarroel, aunque esto vaya contra las ideas comúnmente establecidas sobre su obra. Bien, he hablado de... Bueno, luego ya iré pasando a los textos. He hablado de 3 niveles. La lengua culta de la ciencia, por un lado, el ensayo y la divulgación entre grandes masas. Podría hablarse de un 4º nivel, el de los humanistas críticos, la escuela de Nicolás Antonio, de Jean Martí, Mayans y sus discípulos, que tratan esencialmente de crítica histórica, pero creo que es menos relevante a estos efectos y lo voy a dejar al margen. El primer nivel, el de la lengua científica, tiene como protagonistas a los llamados novatores, término también sujeto a discusión, como por ejemplo el médico Martín Martínez, feroz adversario del latín degradado de los escolásticos y firme defensor de la escritura de temas médicos, químicos y filosóficos en castellano. A la vez, Martín Martínez fue uno de los más encarnizados contradictores de Torres Villarroel en cuanto a la astrología y las ideas médicas. Martín Martínez defendió el uso facultativo del castellano en las obras médicas y filosóficas, lo sostuvo así polémicamente, y es polémicamente porque no es una idea natural. Es una idea que tiene que justificar y dedicar páginas y páginas aguerridas a defender por qué lo hace en castellano, porque está rompiendo una serie de tabúes y rompiendo toda una serie de inercias. Lo hace así en su medicina escéptica y en otras obras. Es una opción rupturista que por eso tiene que ser justificada y defendida. No es un hecho natural que un médico del Hospital General escriba un tratado médico-filosófico en castellano. Pero no es una corriente que se asocie exclusivamente a Martín Martínez, sino fundamentalmente a todos los novatores. Uno de sus maestros, Miguel Marcelino Bosch, también defiende ese uso en sus obras en defensa de Hipócrates, en sus obras antigalénicas. El uso del castellano se asocia estrechamente al antiescolasticismo. Es decir, es una elección ideológica y filosófica, no solo lingüística. Como sabemos, o como deberíamos saber, y no nos cansaremos de repetir, la lengua nunca es solo lengua. La lengua es una toma de posición en el mundo, en la sociedad y en la política. No se eligen las lenguas al azar, ni desvinculada de cualquier otro tipo de opciones vitales, ideológicas, de todo tipo. Ahora bien, el problema que se encuentra Martínez, o que se encontraría cualquier otro en su lugar, no es solo escribir o no en castellano, sino en qué castellano. Los novatores buscan un castellano culto y cultista, que esté acomodado a un nivel muy selecto de lectores, los científicos, los universitarios, los que forman parte del debate de las nuevas ciencias. Quieren escribir en castellano con un registro análogo al que lo harían en latín, para lo cual han de construir una lengua más refinada, más elitista, que no incurra en un vocabulario vulgar. Es decir, hay que adaptar, a veces desde cero, un vocabulario y un estilo de razonar. Martín Martínez, a este respecto, hizo un gran esfuerzo por adaptar el vocabulario científico al español, a veces adoptando cultismos o a veces buscando traducciones castellanas literales, algunas muy, muy rebuscadas, que nos parecen rebuscadas, pero que eran tan razonables como las que luego se imponen, que en ocasiones cuajan y en otras no. El segundo nivel que he mencionado es el del ensayo, la ciencia transmitida a un público culto. Culto, pero ya no necesariamente facultativo. Es evidente lo diferente que es el castellano de Martín Martínez del castellano de Feijó, que dejaría muchísima más huella. La sobriedad del estilo feijoniano también intenta construir un castellano moderno culto, para hablar entre gentes letradas, sin afectación de oscuridad o pedantería, pero a la vez bien distinto del habla vulgar común. Recurre mucho más al francés y maneja con mucha mayor cautela el tecnicismo. Ahora bien, a mí me interesa sobre todo el tercer nivel de los que he mencionado, porque es el campo en el que yo tengo más competencia, que sería la ciencia divulgativa dirigida a masas indiscriminadas de público, ya no necesariamente, ni siquiera cultos, ni siquiera necesariamente lectores cultos. En ese sentido, el invitado menos esperado a esta campaña antibarroca y antilatina es Diego Torres Villarroel. El desprestigio que le acompaña, los tópicos con que lo han encasillado y lo han degradado en la historia literaria no ayudan a ver la importancia que tienen sus actitudes lingüísticas y la dirección claramente moderna que poseen. Su influencia durante unas décadas fue muy grande
y no seguramente en los círculos más elevados de la literatura y la ciencia española del XVIII, pero sí en capas medias y bajas de la República Literaria, y sí en el público lector, que era muy grande, de una literatura científico-divulgativa y del entretenimiento literario científico, por así decirlo. Su producción y sus tiradas, su impacto y sus limitadores son tan enormes que difícilmente pueden no haber dejado rastro, aunque lo parezca. Y ahí es donde brilla Torres Villarroel, que mostró desde el principio de su carrera una verdadera fijación con el lenguaje y que reflexionó mucho sobre con qué tipo de castellano había que manejarse. Y lo hizo en dos direcciones. En una primera etapa, combatió no solo el uso del latín, sino el uso de un castellano latinizante para la ciencia, combatió el parroquismo, el cultismo pedante. En una segunda etapa, combatió el galicismo y la extranjerización, la pérdida del vocabulario idiosincrático del castellano. Esta es la dirección de las ideas lingüísticas en general durante el siglo XVIII, eso lo sabemos, ya lo decía Lázaro Carreter en su libro de ideas lingüísticas del XVIII. La primera época es la guerra contra el barroco y por la purificación de la lengua literaria, y la segunda parte es la obsesión por el galicismo y por el purismo. Pero no es tan común que Torres use en ambos casos y con contundencia algo que creo que no aparece con tanta frecuencia en otras fuentes y en otros debates lingüísticos del siglo, que es la lengua vulgar y la lengua popular como el criterio de uso y el criterio de valor. Prioritario por encima incluso del uso literario, llevándola contraria a toda la dirección de prácticamente todo lo que hace la academia en el XVIII y la mayor parte de los expertos. En ese sentido, su opción es radicalmente diferente a la de los novatores o la de Feijóo. Torres siempre practicó modalidades de discurso científico, incluidos los pronósticos astrológicos, que es la parte que más me interesa a mí de su obra, modalidades de discurso científico que exigían el uso del castellano. El latín nunca fue para él una opción, porque en ese nivel de público, ese nivel de divulgación, nadie lee latín ni tiene interés en leerlo, ¿no? Para los novatores sí era una opción, para él no. Pero sí era una opción qué tipo de castellano elegía. Desde la década de 1620 asienta su modelo de pronóstico y luego el resto de su obra sobre una revolución estilística radical que supone romper de cuajo con la tradición previa de los arrabales y de otros almanaques que se caracterizaban por el rebuscamiento barroco, por un vocabulario ocultista, el uso de latinismos a veces crudos, de tecnicismos misteriosos de la astrología, de referencias mitológicas, de una sintaxis enrevesada, de una abundancia de adjetivos ornamentales, a menudo combinados y antepuestos, como era habitual en la prosa, digamos, más barroquizante de fines del XVII y principios del XVIII. El juicio del año, en los almanaques siempre empieza hablando del momento en que comienza el equinoccio de primavera, era de este estilo. Estos son algunos ejemplos de cómo se escribían antes de Torres Villarroel los pronósticos. Voy a leer solamente el primero. Concluyendo el siglo que Honduras tiene su principio el año de 1700, cuando el gloriosamente radiante pastor de Admeto cambia sus más cuidadosos vellones por el dorado del planeta quinto, apoderándose de este, cuando se ofrece a la lucha con el primero de los signos y uno de la ígnea triplicidad, que siendo su exaltación le ofrece trono luciente, tal, 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 ¿no? Y frente a esto, los almanaques de Torres, la primavera entrará el día 20 de marzo. Este es su estilo, claramente. Una prosa técnica, una prosa informativa, que luego en las partes literarias él va a renunciar también por completo al estilo, digamos, al estilo barroco, al estilo cultista, pero lo va a literaturizar a su manera, con otros registros que son mucho menos sobrios, pero que tampoco son barrocos, aunque lo parezcan. Pero los pronósticos son solo el principio. Los pronósticos son solo el principio. La batalla cultural por la lengua científica y divulgativa se desarrolla sobre todo en el campo donde se manejaba más dinero. El campo verdaderamente lucrativo, el que prometía mayores beneficios y levantaba más feroces rivalidades, que no es otro que el de la medicina popular impresa. Ese es el gran negocio. Y además de la medicina popular impresa se puede saltar a la práctica clínica, donde el negocio es todavía 5 o 10 veces mayor. El prólogo general a la serie de sus obras, que encabeza el volumen de 1738 con la anatomía de todo lo visible e invisible, defiende su opción exclusiva por el castellano, pero por un determinado castellano, en un castellano al que no se silogiza.
Tampoco sigo la costumbre escolástica del silogizar, porque yo no escribo para los porfiados lógicos, sino para los puros políticos que desean entender algo de lo que se grita. Segundo, porque no es necesario. Bueno. No escribo en latín porque apenas lo entiendo, y ese idioma lo más que conozco, y en ese idioma lo más que conozco son algunas voces facultativas. Esto es mentira. Evidentemente es catedrático de universidad. Se ha formado en latín, sabe perfectamente escribir latín y leerlo. Pero es su puesta en escena. Lo más que conozco son algunas voces facultativas y otras muy cónsonas a mi lenguaje nativo. Ahora estoy aprendiendo a hablar castellano, no sé cómo saldré de este intento. Si dentro de 10 años he aprendido algo, pues a lo mejor me pongo a estudiar latín, ¿no? Ese intento de hacerse un sitio de los escritores de medicina popular es particularmente intenso en la década de 1730. Una vez más, parte de su estrategia para conquistar ese mercado es oponer a la lengua abstrusa y pedantesca de los médicos un castellano que corresponda a la experiencia común de sus lectores. En todos sus escritos médicos y polémicos, Torres Villarroel mantuvo una constante campaña en contra del latinismo técnico y del oscurantismo del lenguaje facultativo, que solo servía para alejar al pueblo y hacerle más incomprensible la materia, es decir, para monopolizarla en sus manos y así granjearse más dinero. Así lo defiende en el prólogo a los médicos guadajeños, los médicos de la guadaña, porque van con la guadaña porque los médicos son los que manejan a los pacientes. En su folleto, Doctor a pie, Medicina barata y Lunario saludable para 1732. Ustedes les escriben a estos sus billetes en lenguaje mestizo, griego, latino, bárbaro y un diabólico, y mi doctor en castellano de Castilla, que hay otro de Ginebra. Este sentencia a los enfermos en romance y ustedes los matan en latín, para que no puedan entenderlo. Mi médico bien acertaría a llamarle aumento al redaño, expuición a la acción de escupir, excreto a lo que se ensucia, catártico al purgante, pus a la materia, el sangre a la sangre, morbo a la enfermedad, en fin, etc. Pero quiere hablar el lenguaje de cristianos y no tiene el empeño que ustedes tienen, pretendiendo persuadir con esas voces certeras a la inteligencia vulgar que saben ustedes mucho más en materia de medicina que los potreros y las comadres de parir. Es decir, no se trata solo, no condena solo el hablar en latín, sino condena el latinizar el castellano técnico de la medicina. En la respuesta a la pregunta que hacen los médicos, bueno, es un título muy largo que tienen ahí, es un asunto médico muy importante, y es que porque te pican las narices, ¿no? Cuando tienes lombrices en los intestinos, ¿no? Sí. Es un escrito polémico de medicina 1750, y ahí se ve perfectamente cómo Torres Villarroel combate no solo el latinismo y el helenismo crudo, sino su traslación a un castellano forastero, que en buena medida puede ser el de los novatores. Y ahí está, digamos, marcando líneas de diferencia. Usted dirá también que este geómetra físico, matemático, no sé si estaba por aquí. Sí. Sus máximas escondidas en las voces de atonía y espasmo, que en nuestro castellano puro quieren decir arrugado y extendido, corvo y tieso, y en otra lengua rígido y lánguido, crispatura y laxitud. Es decir, no se trata de los que no solo escriben latín, sino que usar todos esos latinismos como atonía, espasmo, rígido, lánguido, crispatura y laxitud, aleja también al paciente de entender de lo que se está hablando. Se está hablando de arrugado, extendido, corvo, tieso. Vale. Este pasaje, que es bastante más largo, caracteriza un nuevo lenguaje médico procedente de Europa, seguramente del francés, que sustituye a la jerigonza cruda grecolatina por otra latinizante o helenizante, pero nueva y adaptada a las lenguas modernas, cuyo vocabulario culto pretende sustituir al léxico rancio de las viejas enseñanzas médicas universitarias. Es decir, un lenguaje tal vez como el que propugnaban Martínez y los novatores. El caso es, y ahí es la parte que me parece más interesante de toda la posición lingüística de Torres Villarroel, es que el salmantino, en este texto y en muchos otros lugares, siempre reclama como fuente de su uso lingüístico, de sus sales festivas, el vivir entre las gentes y oír de la boca del pueblo sus modismos y expresiones. Esto no tiene por qué ser necesariamente cierto. Su lenguaje, su estilo, tiene mucho también de taracea literaria, de construcción. No es alguien que vaya con un magnetofón que no hay en la época, pero da igual, ¿no? Digamos, reproduciendo lo que oye, sino procesándolo. Lo importante, para mi punto de vista, es que
intente recabar esa legitimidad y no otra, ¿no? Que su estilo lo defina por lo festivo y por lo popular, y que se jacte de ser un escritor que se mezcla entre lectores poco refinados y que les habla con su misma lengua, también para los asuntos médicos y científicos. Y en esto su lejanía de los novatores o de Feijóo es completamente radical. Mi castellano es menos enfadoso que el que se observa por lo común en los escritores modernos. Mi cuidado ha sido solo hacer patente mi pensamiento, con las más claras expresiones, huyendo de hablar el castellano, latín o en griego, peste que se ha derramado por casi todo el orbe de los escritores de España. Los más de mis papeles los he parido entre cabriolas y guitarras o el arcón de la cebada de los mesones, oyendo los gritos, chanzas de vergüenza, etc. Cuando él habla de claridad, no lo entiende, por lo tanto, en el mismo sentido que ilustrados y neoclásicos, no es la claridad que propondría un Feijóo, que más adelante practicarían Cadalso o Jovellanos. Pero sí es un lenguaje que huye del cultismo y que vocea en el vocabulario común, dialectal, popular, rural, germanesco. Un lenguaje que se basa en nombrar objetos y apariencias de la vida cotidiana para exprimir descriptivamente una idea que, pese a lo que dice en ese texto, también participa mucho de una afanosa fantasía. Una segunda parte de la carrera literaria de Torres, sobre todo en sus pronósticos, pero también en otros muchos textos, desarrolla, en cambio, una intensa campaña. No es una oposición a lo que estoy diciendo, sino que es una continuación en otra dirección, pero es la misma idea. Desarrolla una intensa campaña en pro de un castellano castizo, limpio de extranjerismo, cuyo reservorio puro e incontaminado sería el habla popular y particularmente la que considera la más pura y la más, digamos, la que conserva mejor la pureza original del castellano, que es el habla de la Mancha. Durante una década, aproximadamente entre 1753 y 1762, sus pronósticos se componen mediante, la parte judiciaria se componen mediante refranes populares que él mismo busca, dice que ha ido comprando, porque además pagaba por ellos, a la gente del pueblo que le trajesen refranes para meterlos en los pronósticos. Curiosamente, la mayor parte de los mejores textos literarios como este, o más definidos de Torres, han quedado completamente olvidados porque son de la parte final de sus pronósticos que no se incluyeron nunca en las recopilaciones de obras completas, en los extractos, y por lo tanto prácticamente nadie ha leído. Y sobre todo, me interesa cómo claramente, y en contra de lo que hace la Academia, y lo que hace la Academia en autoridades, y lo que va a intentar hacer y sostener durante todo el siglo, usa como criterio de valor para fijar el buen idioma el habla popular antes que el uso literario. Y es sobre todo la introducción de este pronóstico, los peones de la obra del Real Palacio para 1758, que es donde desarrolla más abiertamente esta idea de la pureza y la corrección de la lengua, ya en una abierta pugna contra el galicismo, el extranjerismo y la desnaturalización, que teóricamente eran también los mismos ejes que estaba desarrollando la Academia, pero la Academia no buscaba la legitimación del habla popular, del criterio de uso. En este pronóstico se relata una tarde veraniega en la que Torres está meditando melancólico en el convento de San Gil, y no es casual el sitio, aledaño al Palacio Real que entonces se estaba levantando de nueva planta. En ese momento, en 1758, lo único que quedaba por construir del actual Palacio Real era el ala que daba a San Gil. Y ahí dice, bueno, no voy a leerlo porque son textos muy largos, este texto es muy largo, pero básicamente... Ay, perdón. No hay un castellano puro, sino lo que hablamos es un castellano tigre, un castellano como la capa de un mendigo, plagada de remiendos en los que no se distingue el primer tejido. Es decir, una mezcla de influencias extranjeras que ha hecho que el verdadero y genuino castellano esté ya completamente olvidado, salvo por aquellos que saben escuchar las voces en los mesones, ¿no? Y defiende claramente que en el barquillo, en lavapiés, en las maravillas se comercia con castellano que no es muy legítimo, pero es natural al menos, ¿no? Y aquí, bueno. Y aunque son espurias, son hijas del fin de españoles engendradas en el ombligo de las Castillas. Y además hace una propaganda, digamos, como criterio para manejar ese castellano del diccionario de la Academia. Aunque, como vengo diciendo, no es realmente el mismo criterio de uso. A mí siempre me llamó mucho la atención
me llamó mucho la atención este pronóstico porque me parecía bastante raro en la trayectoria de los pronósticos de Torres, donde siempre hay una ambientación y la ambientación es popular y tal. Y aquí los famosos peones que aparecen en el título son dos personajes que aparecen un par de párrafos al final, casi como una excusa para justificar el título. Pero lo importante es el diálogo que él tiene en el huerto del convento de San Gil con un fraile, donde se exponen todas estas ideas. Y dándole vueltas a esta idea, les pido que se fijen en el convento de San Gil. Este es el convento de San Gil y este es el huerto. De todo esto que ven aquí, esto es un mapa, es un plano de 1630. De esto no existe absolutamente nada ya. Este es el Palacio de los Austrias, que se quemó a principios del 18 y sobre el que se construyó el actual Palacio de Oriente, que, como digo, este ala de aquí es lo último que faltaba por construir en el momento en que se escribe este pronóstico. Pero que hay justo enfrente del huerto de San Gil. Y ese es el motivo por el que se ambienta ahí y por el motivo por el que Torres Yerruel sienta el culo en ese banco, ¿no? Específicamente, la Casa del Tesoro. La Casa del Tesoro era una dependencia también vinculada al palacio, donde había dependencias oficiales y a donde el rey Carlos III le había entregado al duque de Huéscar una serie de habitaciones para que instalara allí, una vez que le asume la dirección, la Real Academia Española. Está poniendo el culo en la puerta de la academia. Porque toda esta campaña está orientada a capacitarse de una forma completamente ilusa para el ejercicio, digamos, para entrar en la academia, aprovechando que su protector, el duque de Alba, el duque de Huéscar o el duque de Alba, lo había dirigido durante un montón de años, como si el duque de Alba estuviese dispuesto a compartir academia con sus criados. Pero bueno, la ilusión. En fin, yo creo que con el tiempo que me queda voy a intentar hablar sobre todo del segundo punto y no sé si me dará tiempo de hablar algunas. Que sí, que este es el tema que estoy yo trabajando ahora más intensamente. La censura gubernativa de libros como un acto de intervención del Estado sobre la lengua. Es absolutamente sorprendente el desconocimiento general que hay en los estudios académicos españoles sobre la censura de libros del 18 y el escasísimo uso que se ha hecho de una fuente documental riquísima que tiene derivaciones de interés para prácticamente todas las disciplinas académicas, también para la historia de la lengua. Yo al menos no conozco un solo estudio de historia de la lengua que maneje o que tan solo considere la existencia de la censura como un elemento explicativo o como una fuente documental. Esto ocurre con otras disciplinas que sí conocen y a veces manejan los fondos de censura. Es muy sorprendente porque la censura es un tema, su existencia es conocido, las fuentes documentales principales son más que conocidas. Hay muchos estudios, algunos muy antiguos, pero sin embargo todos se caracterizan por no entenderla y por haberla aprovechado muy mal, ¿no? Conviene empezar a este respecto para entender esto. ¿Por qué ocurre esto? Conviene empezar subrayando 4 sesgos que son los que hacen que la censura no se maneje ni se conozca como debe. 4 sesgos que han lastrado el estudio de esta regalía, porque la censura es eso, una regalía. Es decir, es el exclusivo derecho del soberano a autorizar un impreso previo examen experto de sus contenidos. El sesgo del anacronismo, que hace que interpretemos la censura del siglo XVIII como la censura de los regímenes autoritarios o que la interpretemos a la luz del procedimiento inquisitorial, que no tiene nada que ver, que es completamente diferente y mucho menos importante a estos efectos. El sesgo de la biblioteca de libros prohibidos, que parece que solo hace que interesen las prohibiciones, cuando la prohibición es la forma menos habitual de intervención, es el fracaso. La prohibición del libro es el fracaso del sistema en conseguir sus objetivos. Hay otros muchos modos de intervención, muchos más sistemáticos, mucho más efectivos, incluida la autocensura. El sesgo de la sacrosanta autoría, que hace que cuando se aprovechan y se leen los informes de censura y los expedientes de censura, se lean como actos descontextualizados, como si la firma del censor fuese la firma de una obra literaria y no un acto administrativo dentro de un sistema y de un engranaje, y es lo que hace que la gente difunda esta idea absolutamente ridícula, pero que se repite una y otra vez, de que la censura es arbitraria. De que depende del censor que te toque. Esto a lo mejor en el franquismo tal vez fuese así, no lo sé, porque yo no conozco esa fuente documental, pero en el 18 ya os aseguro yo que no.
Por demás no tendría sentido. La censura es un acto colectivo, un acto del Estado. Y los que participan como agentes dentro de un sistema, cuyas decisiones además se liman y se corrigen a lo largo del proceso. Y por último, el sesgo archivístico, que hace que, como es lo más fácil, lo más conocido y lo más central, solo exista el fondo de impresiones de la sección de consejo del Archivo Histórico Nacional, cuando gran parte de la información está dispersa por otros fondos y no hay nunca, ni un solo expediente de ningún archivo donde esté el expediente completo de una obra. Está siempre distribuido entre varios. A veces no los tenemos todos, a veces tenemos solo algunas de las piezas, pero manejando solo el Archivo Histórico Nacional, no. Bueno, esto es una dinámica que estamos intentando cambiar en una serie de proyectos de investigación que lidera Elena de Lorenzo, donde yo participo como miembro externo desde la Universidad de Oviedo, y que es un poco la metodología que yo defendí en el libro que se ha citado aquí de 2015 de instituciones censoras, que creo que digamos, cambia un poco el planteamiento metodológico. Estoy hablando siempre, sobre todo, del sistema posterior a 1760, a los años 60, que es donde cambia claramente el sistema, donde hay un relevo en las personas responsables, fundamentalmente por motivo del motín de Esquilache, el arrinconamiento / jubilación / vete a tu casa de Juan Curiel y la toma del control de todo el sistema por parte de Rodríguez Campomanes. Y el objetivo de este sistema nuevo es incrementar exponencialmente el grado de intervención sobre los originales. Claramente una intención política que es controlar mucho mejor la calidad de los libros. No solo la ortodoxia, sino su calidad. Evitando en lo más posible las prohibiciones. En una decidida campaña para mejorar la producción editorial nacional y ponerla más a la altura del progreso que el sistema promovía. Así que la intervención es mucho más performativa que purgativa. No se trata tanto de quitar como de modelar. Modelar los originales. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Lo ideológico está siempre ahí como un objetivo básico que se garantiza siempre. No hay nada contra el rey, no hay nada contra las leyes, no hay nada contra la religión, no hay nada contra la moral. Pero a partir de ahí, todo lo demás es también modificado, intervenido y controlado. Se parece mucho más a una revisión por pares, a la que nos sometemos nosotros continuamente unos a otros, y ellos se someten también porque todos los censores son censurados. Todos están en el mismo circuito. Es decir, había que publicar libros que pudieran enorgullecer al país, dentro y fuera, perseguir los malos libros, perseguir el mal lenguaje, las malas ciencias, la mala técnica. Esto aumenta mucho la conflictividad y la controversia dentro de los expedientes. Para conseguir eso, el Estado delega la mayor parte de los informes a través de instituciones intermedias, que son fundamentalmente las academias, las reales sociedades económicas, el Colegio de Abogados, el Protomedicato, la Junta de Comercio, en fin, montones. O sea, miles y miles y miles de personas implicadas. Para que luego digan que esto es la suerte que le toque uno u otro, ¿no? Y una cuestión central es el lenguaje. La defensa estricta de un estilo neoclásico, la persecución y el control estrecho de las traducciones, sobre todo del francés, y hay un enorme número de libros expurgados o prohibidos solo por motivos de estilo y de lengua. Y los censores son Capmany, Jovellanos, Vargas Ponce, Estala, Trigueros. No son oscuros chupatintas a los que se le delega una función policíaca. Son la literatura del 18. Y esto pasa en todas las instituciones censoras. En la ortografía, por ejemplo, apenas hay intervención, aunque hay muchísimos expedientes en los que se denuncia la mala ortografía, como ha estudiado mi colega Manolo Rivas. La ortografía no es en este momento un objeto de preocupación directa porque no depende de los autores ni depende de la academia. La academia, bueno, publicó su ortografía, pero quien la tiene que ejecutar son estos señores que aparecen aquí mencionados. Este es un expediente de 1818 de la Academia de la Historia, donde Dion Clemencil le transmite al historiador, a José Ortiz, una serie de quejas quejas previas, porque era una especie como de informe previo para no dejarlo mal, ¿no?
Y hay además notables faltas del copiante, que tal vez mezcló y confundió el texto con las notas y otras escribió con ridícula ortografía trastocando el sentido. Y le dice Ortiz, respecto a los errores de la amanuense, nada que extrañemos. Todos son unos zotes en ortografía. Y no hay uno que quiera copiar servilmente a los autógrafos, sino a su tonto capricho. Pero esto nada me empece, los cajistas de Montfort, que imprimirá el tomo, siguen exactamente la ortografía de la academia y yo corrijo las pruebas. Y aquí está la razón por la que nadie se preocupaba mucho en el siglo XVIII de que si se cumplían o no se cumplían las reglas ortográficas, porque los textos eran siempre de un copista que tiene su propia tradición, sus propios sistemas de enseñanza. Los copistas transmiten el 90% de todos los textos que circulan, luego no son los autores, y luego los impresores son los que ajustan la ortografía y los autores, en el mejor de los casos, la corrigen. Por lo tanto, no es una cuestión de uso individual, ¿no? Pero me interesa mucho más. Sin embargo, sí hay una persecución mucho más activa, muy intensa, de las traducciones y del léxico. Bueno, estos son algunos, es un caso solamente. Lo único que quiero es mostrar, llevo años intentando convencer a alguien de historia de la lengua que se meta con esto, entonces yo lo lanzo a ver si alguien quiere hacer una tesis, ¿no? Por ejemplo. Es un tema precioso y difícil, pero con muchísimo material. Hay montones de traducciones que son expurgadas, traducciones que son expurgadas página a página y que son rechazadas solo por el mal lenguaje, solo por los malicios. Este es un ejemplo de una traducción de Bossuet, hecha por Francisco Martínez Molés, que ya había tenido sus problemas en su momento con la censura. Y aquí simplemente he puesto el pasaje fundamental, ¿no? Regular gramática, lenguaje castellano. Bastantes descuidos en la formación de los tiempos, muchas voces desconocidas en la lengua que hacen sagrar su lectura, etc. Bueno, y luego una lista de palabras que no deben usarse o de expresiones que considera gramaticalmente incorrectas. Bueno, por ejemplo, misántropa, hombre famélico, céntulo, impiedoso, nudriz. Y esto dio lugar a una controversia porque Martínez Molés se defendió y mandó un pliego enorme donde iba una por una justificando que por qué, que tenía derecho a usarla, que lo usaba tal cual, que esto no era incorrecto. Y el Consejo, en este caso, le mandó en la obra a un segundo censor que terciara. Y el otro censor hace otro informe donde va palabra por palabra, dándole la razón a uno u a otro. Hay que decir que la mayor parte de las veces a Martínez Molés antes que al primer censor. El primer censor era José Vela, si no recuerdo mal, académico de la Española. Este informe lo hace la Academia Española a encargo del Consejo. Vale, y el siguiente censor era Alonso Cano. Bien. Yo lo único que quiero insistir es en los expedientes no siempre reflejan todo este proceso tan detalladamente como este caso. Pero yo he hecho un estudio estadístico que se va a publicar, creo que ya en cuestión de un par de meses en Boletín Hispanic, lleva ahí 3 años creo, un estudio estadístico sobre 3 años, sobre todo el fondo de censuras de la vicaría, la censura que se le encargaba a la Vicaría de Madrid por parte del Consejo o del juez de imprentas, que son 3 años enteros, el 85 al 87, y hice el análisis de cuántas veces los originales volvían otra vez al censor para segunda corrección, para tercera corrección o para corrección de pruebas. Porque muchas veces se le obligaba al censor a ir a la imprenta y corregir en las pruebas de los libros. Y estamos ante un 15% de todas las obras que pasan por manos de la Vicaría en esos 3 años. Es solo una institución. Luego hay otras. Porque el mismo que informe la Vicaría puede haberlo informado a la Academia de la Historia. Y a lo mejor por ese lado tiene otra trayectoria. Y ese 15% hay que tener en cuenta que excluye las que se prohíben.
que muchas de ellas también pudieran haber sido sometidas a corrección, pero como se prohíben, pues se prohíben en todos los términos. Es decir, es el 15% de las obras que no son ni buenas ni malas. El porcentaje respecto al posible corpus de intervención es mucho mayor de un 15%. Y en todos esos los censores, insisto, corrigen los manuscritos, página por página, o hacen listas enormes, o incluso corrigen las pruebas. O tienen que entrevistarse con el autor y hasta que no le dan el visto bueno, no recibe la licencia. Y el autor tiene que ir con su manuscrito a hablar con el censor. Estamos hablando de un grado de intervención, creo que muy significativo. Y esta es una acción vinculante del Estado. Estos no son informes, digamos, voluntarios. Hay una incidencia, creo, enorme sobre las traducciones y sobre la introducción de galicismos. Y esto no es crítica literaria, no es polémica en prensa. Esta es una acción vinculante del Estado a través de los cuerpos doctos o de los cuerpos doctos a través del Estado, porque ambas posibilidades son intercambiables. Y en este sentido, la censura es seguramente el acto de intervención del Estado sobre la lengua más directo y más intenso del siglo XVIII, aunque quede prácticamente invisibilizado. Esto lo digo porque cuando se hace la historia del galicismo, o la historia del léxico, o la historia de la gramática en el siglo XVIII, razonablemente uno consulta el Corde y consulta los repositorios digitales para ver los libros impresos. Y en el Corde solo se hacían libros impresos, que no responden a la voluntad de los autores, que ocultan muchos de estos fenómenos porque han sido sometidos a una intervención mucho más estricta. Y en el caso incluso de que se manejen obras manuscritas, la inmensa mayoría de los manuscritos son de copistas. ¿No? Con lo cual, creo que es un elemento que debería tenerse en cuenta a la hora de estudiar cualquier tipo digamos, estado de lengua de este momento. Bueno, y ya para no... ¿Me quedan como 5 minutos? 10 minutitos. ¿Me quedan 10 minutitos? De cuarto, sí. Vale. Pues siguiendo con lo de la censura, voy a tratar un punto más, pero que tiene también mucho que ver con la censura, que es lo que yo llamo la última batalla perdida en latín, que es cuando en la década de los 80 del siglo XVIII, la presión, digamos, del movimiento de los eclesiásticos jansenistas y el jansenismo es, en definitiva, la versión teológica del neoclasicismo. O sea, hay una relación clara entre la teología jansenista, la doctrina religiosa y una cuestión de estilo, la defensa del estilo neoclásico, que se corresponde, cuando consiguen la autorización de que se publiquen traducciones, de que se hagan traducciones de las escrituras, de los textos bíblicos y los textos litúrgicos. El problema no va a ser nunca la traducción total, porque esa se va a encomendar por una especie de, digamos ya, de concesión o de encargo del gobierno a los hermanos Escío, y es una traducción oficial, y prácticamente no va a haber competencia. O sea, nadie va a competir para intentar hacer una traducción de la Biblia completa. Esa estaba, digamos, controlada ya, prefijada en qué le iba a hacer. Pero sí hay muchas traducciones parciales y, sobre todo, se abre la veda de la autorización de versiones parafrásticas, donde no sea una traducción literal, sino una traducción, una paráfrasis. Obligadamente con notas, porque la legislación imponía que se podía traducir, pero que había que respetar los edictos del Santo Oficio, esto y lo otro, y había que poner notas para que la gente no se confundiera. No fuera a confundir, no fuera a leer lo que estaba leyendo, ¿no? Y se trata de que leyera lo que debía leer y no lo que leía, ¿no? Pero esto es solamente la manifestación más extrema de toda una campaña que ejerce gran parte del Estado, y la Iglesia es parte del Estado en el siglo XVIII, y tampoco, si no entendemos esto, no entendemos cómo funciona el asunto, respecto al lenguaje religioso. Aquí nos encontramos otra vez con el ideal lingüístico y el ideal literario del neoclasicismo, que viene a ser el constituyente de todas las políticas oficiales del siglo en lo que respecta a la cultura de la lengua. En el siglo XVIII los asuntos religiosos, la teología y todo lo que tiene que ver con el catolicismo sigue siendo uno de los principales asuntos de Estado. Y la Iglesia es parte integral e inseparable del Estado.
En el plano teológico, el neoclasicismo sería el correlato estilístico perfecto de lo que en las historias de las ideas religiosas llamamos, a veces con impropiedad, el jansenismo español del siglo XVIII. Y en el plano de las ideas políticas relativas a la religión, sería el correlato del regalismo y del episcopalismo. Que las tres cosas, jansenismo, regalismo y episcopalismo, suelen estar tan entremezcladas que a veces que es muy difícil diferenciarlas. Y por eso la obsesión del establishment religioso más elevado, no sin resistencias y no sin enfrentamientos, pero la opción mayoritaria, y que va creciendo con fuerza durante todo el siglo, exige la purificación de la predicación. Hay campañas enérgicas y campañas para extirpar la predicación barroca, la predicación traumatúrgica, imponer un nuevo modelo de oratoria sacra, que es el modelo que propugna Antonio Tavira, el arzobispo de Salamanca, la imitación de Bossuet, la imitación de los oradores sacros franceses del siglo clásico francés, ¿no? Un lenguaje religioso elevado, muy espiritual y al mismo tiempo sobrio, sin alardes metafóricos, sin excesos verbales, la lectura de los textos sagrados en una lengua vulgar acomodada a la grandeza de la materia, que no puede ser nunca vulgar, nunca puede ser coloquial. Y esto está cientos y cientos de expedientes de censura que giran en torno a este aspecto, a que el lenguaje religioso debe ser el castellano para transmitir las ideas religiosas, tanto en las nuevas traducciones de los textos bíblicos y litúrgicos, como en toda la producción que ya se hacía en castellano desde el siglo XVI, de predicación, sermones, oraciones, vidas de santos, etc. Hay una campaña por expulsar el barroquismo, expulsar la milagrería, expulsar las metáforas extremas que ellos consideran irreverentes. Y esta es una política de Estado en el siglo XVIII aplicada por los obispos, es decir, todos los que estaban de acuerdo, que no siempre estaban todos de acuerdo o estaban alineados en la misma línea, aplicada por la Inquisición, y este es uno de los motivos por porque la Inquisición abre muchos expedientes en el siglo XVIII contra oraciones, novenas, vidas de santos, donde hay algún tipo de exceso que se considera que excede ya del mero mal gusto para entrar en la irreverencia y la blasfemia, ¿no? Es la política de los consejos, es la política de la censura de libros y de todas las demás instancias, con mucha resistencia, por ejemplo, por los cleros locales, por las órdenes religiosas, particularmente por algunas de ellas, los capuchinos, por decir la más significativa, y por las cofradías y los sectores más ultramontanos del alto clero y de la Inquisición, que también los había. Esta es una política en continua lucha que tiene también, insisto, derivadas lingüísticas. Aquí simplemente os voy a mostrar algunos ejemplos. Estas son censuras todas del archivo de la Vicaría, que podéis consultar en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid, donde os lo dejan consultar en condiciones muy, muy cómodas, pero no hay un solo inventario ni absolutamente nada. Que quiera saber algo, dónde encontrar algo, que me lo pida a mí. Traducción discrepante del texto latino, por no tener notas, etc. Pero además, pasajes mal traducidos que pueden ser escandalosos, el arcaísmo, el lenguaje castellano, que por la mayor parte es bueno, no deja de tener bastantes antiguallas, y uno de los principios del neoclasicismo durante todo el siglo XVIII es la lucha contra el arcaísmo, como un elemento de mal gusto. Eso gira en la parte final del siglo de la que me voy a ocupar, pero que yo no me ocuparé, pero la línea, digamos, doctrinal del neoclasicismo es en contra del arcaísmo, claramente. Este es otro texto en contra. La reforma de Carlos III que permitía las traducciones y las frases así, no se aceptó de una manera pacífica. Hubo mucha resistencia. La vicaría, por ejemplo, ahí sí importa quién es el vicario en cada momento, porque los vicarios están sometidos al arzobispo de Toledo, son un rango, digamos, medio, pero
manejan su vicaría de manera casi dictatorial. Los vicarios, este vicario concretamente, no sé si era, no recuerdo ahora, el 86 era Cayetano de la Peña, claramente está en contra de esa medida del rey. Y presiona a los censores todo lo que pueda para que lo prohíban, para que den informes negativos, y a veces cambia el censor y busca otro. O dice, le intenta dar una vuelta y le está insinuando que quiere un informe negativo. Y los informes casi siempre son positivos, porque el Consejo manda más. Y el Consejo tiene mucho más hilos, mucho más influyente, y claramente estaba a favor de promover estas traducciones. Hay una lucha. Y entonces la lucha solo se puede mantener en la última trinchera, que es la del lenguaje, ¿no? Es la de que el lenguaje y el estilo sean los correctos, los dignos propios de las materias sacras. Bueno, aquí hay alguna más, pero ya no voy a seguir porque se me acaba el tiempo. Y luego voy a hablar de la campaña de los apologistas, que lo único que voy a mencionar es que son la excusa para darle una importancia mayor a la Academia Española de la que había tenido. La Academia Española apenas durante el siglo XVIII ejecuta políticas públicas directamente. Campañas, digamos, que el gobierno tenga mucho interés, no le suele encomendar grandes tareas, ni informes, ni tal. Para eso está la Academia de la Historia o incluso la Real Sociedad de Amigos del País, matritense. Tanto la Academia de la Historia como la matritense tienen un elemento en común, que quien manda en las dos es Campomanes. ¿Y Campomanes quién es? Fiscal del Consejo de Castilla, luego gobernador del Consejo de Castilla y el que maneja prácticamente todos los hilos del Consejo de Castilla. ¿Por qué cuando se produce la campaña contra la Maison de Morvilliers, la enciclopedia metódica, por los ataques a España, y el gobierno Florida Blanca decide encargarle a la Academia Española que haga un concurso de la mejor defensa de la literatura española, ¿no? ¿Por qué a la Academia Española no era muy previsible? En realidad, porque no quiere que le da la mano Campomanes. Simplemente por la rivalidad. En fin. Y este es el primer momento, seguramente, en el que la historia literaria, y dentro de la historia literaria va también el prestigio de la lengua, y de la lengua en la literatura española, se convierte en un elemento de dialéctica de política de orgullo patrio. Por lo tanto, anuncia, digamos, un cambio respecto al incremento de una política pública que solo va a llegar en el siglo XIX, de usar la literatura y la lengua como un elemento de prestigio, de engrandecimiento y de rivalidad frente a otros países, ¿no? Y luego esto ya no me da tiempo. Pues he intentado bosquejar un poquito confuso, no sé si ha quedado demasiado confuso, pero en todo caso creo haber demostrado que sí hay una política lingüística en el siglo XVIII que afecta a un abanico amplio de cuestiones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario. Pongo la cámara de ver a las personas. Antes de que nos eche, sí, pasa, por favor. ¿Ah, yo? No, sí. Yo. Sí. Venga. No, bueno, lo que me surge fundamentalmente son muchas dudas y muchas preguntas. Porque efectivamente todo lo que has mencionado es lo que acontece en el siglo XVIII sobre cuestiones de política lingüística. A mí lo que me interesa sobre todo, como es la cuestión ideológica, ¿hasta qué punto hubo una influencia realmente? El monarca, yo creo que no. Esos doctos, pues esa comisión docta, evidentemente, que informaban al monarca, era siempre por algo. A mí me da la sensación de que siempre era por motivos religiosos. Es decir, una lucha entre el poder político en sí y la religión por otro lado, porque los cambios que se van produciendo a lo largo de las políticas lingüísticas, que también es verdad lo del anacronismo, pero el anacronismo también tiene sesgo ideológico, es decir, unas veces se utiliza para decir que no hubo, otras veces se utiliza para decir que lo hubo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América, todo el mundo dice en principio que hubo políticas lingüísticas de Isabel la Católica, pero no hubo. Eso es un sesgo ideológico de una parte de La ausencia de una política lingüística también es una política lingüística. Efectivamente, es una política lingüística. Entonces, hay que identificarla, claro.
como has hablado del latín, que efectivamente fue una cosa que empezó a denotarse no solamente desde el inicio del 18, sino un poco incluso antes, los monarcas actuaban fundamentalmente contra el latín para que en determinados ámbitos pudiera conocerse bien la lengua para que la entendieran determinados componentes administrativos porque le interesaba. Se sabe de Fernando III el Santo que tradujo el Fuero Juzgo desde el latín para que los jueces practicaran la ley, porque si no se enteraban de aquello, pues no la podían practicar. Y lo mismo ocurre con el cambio de política con los Borbones, que se fueron de forma más centralizadora. Por eso los decretos de nueva planta de Felipe V realmente atacan el latín, no atacan el catalán, como viene diciéndose, porque de lo que se trataba era de luchar contra el lenguaje administrativo, es decir, que no se hiciera latín para que se entendiera bien. Entonces, ¿hasta qué punto el hecho religioso no influyó mucho en esto? Porque a la religión le interesaba naturalmente el latín. Pero, bueno, otro hecho curioso es la Real Academia, que se inicia con Felipe V en 1713 y crean el Diccionario de Autoridades, en donde curiosamente no se hace mención a palabras latinas, se va al lenguaje literario y se prescinde de cultismo puro y duro, ¿no? Y por otra parte, eso que ibas hablando de esos cultismos o ese lenguaje enrevesado, no solo se aplica a lo medicinal, a los gramáticos. Los gramáticos los tenían totalmente vapuleados. Hay un libro de Juan Pablo Fornet, que es Historia Chinesca, en donde los ponen a parir porque tienen un lenguaje enrevesado muy grande y por eso influye muchísimo en la enseñanza luego, porque van a atender a los maestros que no utilizan ese lenguaje. Cuando se habla de tradición lingüística en historiografía, parece que hay un error, porque realmente tradición lingüística de manera metalingüística, pero realmente lo que se seguía era lo que decían los maestros particulares para ello, ¿no? Entonces, en realidad mi pregunta es si realmente la religión tuvo que tener un hecho también lingüístico, que en el 18 se restablece. Curiosamente, contra esa lucha contra el latín, es el siglo que se conoce como el restablecimiento de los grupos cultos en español. O sea, una cosa ahí muy... Entonces, lo que quería preguntarte es si realmente consideras que el hecho religioso, es decir, ese enfrentamiento con la religión pudo ocasionar siempre y cuando entendamos que cuando hablamos de religión estamos hablando del diezmo, de los nombramientos de los cargos judiciales, de las rentas, de las capellanías. Es decir, sobre todo de una inmensa gama de materias mixtas que afectan a la disciplina, no necesariamente al dogma. Las discusiones más dogmáticas los pansanistas sí las plantean, pero tiene un límite bastante acotado, y sobre todo eso al rey le importa bastante poco. Sí, la religión es algo fundamental, pero hay que entender, el siglo XVIII tiene una arquitectura institucional donde el rey está intentando crear una administración que dependa exclusivamente de él, que emane exclusivamente de él, y tiene que combatir o instrumentalizar o echarse atrás ante todos los demás cuerpos, que son muchos. No solo la Iglesia también. Pero la Iglesia es casi más fácil de controlar que otros. Porque la Iglesia puede manejar, al menos pues, tienes el privilegio de nombrar a los obispos. Pero controla la educación también, de cierto modo. No tanto, ¿no? Sí, pero eso es el bajo clero y tal. Por otro lado están los jesuitas, por otro lado están los escolapios. Son las órdenes religiosas, y las órdenes las controla mucho menos. Ya, eso. El clero regular, secular, sí lo puede controlar de una manera más directa. Y para lo que quede como última instancia, como último recurso, siempre tiene la Inquisición. Y la Inquisición también tiene su propia agenda, ¿eh? Pero el rey la puede usar. Pero el rey está en lucha con los consejos. O sea, el motín de Esquilache no es una sublevación popular. El motín de Esquilache es la reacción de los consejos ante el poder que estaban perdiendo, y ponen de rodillas a Carlos III. Y ahí aprende la lección.
Dentro al cabo de 4 o 5 años ya no había en los consejos nadie que le chistara. ¿No? Pero tuvo que que sí, no sé si he contestado tu pregunta. Sí, Es que son cuestiones muy complejas. Primero, hay muchas cosas.